yapa, yapa. La reforma tributaria es el tema que vamos a desarrollar esta noche. Tenemos como invitado especial a Mauricio Cabrera Galvis, destacado economista, consultor y columnista de distintos medios sobre temas económicos, por supuesto, y Juan Manuel López Caballero. Vamos a analizar la reforma tributaria que le va a aplicar a los colombianos dentro de algunas semanas. ¿Cuál es el sentido de esa reforma, doctor Mauricio Cabrera? De acuerdo a lo que ha planteado el gobierno, los objetivos de la reforma principales son dos. Primero, simplificar el estatuto tributario. Es un caos, son más de 1.100 artículos y eso no lo entiende nadie sino los asesores especializados. Y segundo, hacerla más competitiva, la estructura tributaria, en el sentido de bajar las tasas de impuestos que están pagando las empresas en Colombia, que, de acuerdo con los argumentos del gobierno, son muy altas en comparación con las que se pagan en países vecinos, Chile, México, Argentina, etcétera. Entonces, esos son los dos objetivos que propone el gobierno para hacer lo que se ha llamado una reforma tributaria estructural. El primero se logra porque reducen el estatuto tributario a 283 artículos, es decir, casi la cuarta parte de lo que hay hoy en día, y se hace un estatuto más simple, más directo, con menos arandelas, más fácil de interpretar y de leer. La segunda no es que no se logre, es que es una pretensión equivocada, porque no es cierto que en Colombia se paguen los impuestos más altos del continente americano, como pretende afirmar el gobierno. ¿Qué dice el doctor Juan Manuel López? Pues esos dos puntos medio me sorprenden, no porque no los comparta, sino porque creo que sí pueden ser verdad, pero no es la esencia misma de lo que debe ser una reforma tributaria o un sistema tributario. Es decir, un sistema tributario tiene tres funciones básicas. La primera, la más obvia, es la de buscar recursos para el Estado, para el funcionamiento del Estado. Una segunda, que se puede llamar económica, que es promover ciertos sectores y reconocer, digamos, que otros no son competitivos y dejarlos un poco de lado, es decir, organizar la economía para que haya sectores favorecidos y sectores desfavorecidos según lo que sea el modelo que se está buscando, por ejemplo, si es de exportaciones, unos beneficios tributarios para los exportadores, pues lo más elemental como ejemplo sería eso. Y el tercero, que tal vez debía ser el más importante, es el de equilibrar las cargas sociales de tal manera que los más ricos paguen más para que reciban ese mayor pago los más vulnerables y los menos beneficiados. Esa es la esencia misma de lo que debe ser un sistema tributario. En este caso tenemos que hay una reducción de la última parte que usted ha dicho, que es también uno de los puntos que ha dicho Mauricio Cabrera, que se reduce el impuesto a los más ricos, a las empresas más grandes, pero dice Mauricio que no es cierto que en Colombia se paguen tasas mucho más altas que en el resto del continente. A ver, quiero coger la cascarita que planteó Juan Manuel. Los tres argumentos que dice él son absolutamente ciertos, y es lo que dicen los libros de texto que deben ser las reformas tributarias, pero expresamente el gobierno ha dicho que no va a buscar dos de ellos. Primero, ha planteado que quiere hacer una reforma neutra en términos fiscales, es decir, contrario a las de los 15 últimos años, no es una reforma que vaya a buscar aumentar los recaudos del gobierno, sino quiere mantenerlos iguales, pero distribuirlos distintos, ¿sí? Y segundo, respecto... ¿A costa de quién? Ya voy al tema distributivo. Lo segundo es que argumenta el ministro de Hacienda que esta es una reforma progresiva en el sentido que va a poner a pagar más a los que tienen más y a disminuirle los impuestos a los que tienen menos. Lo primero, pues, es una osadía, dado el déficit fiscal que tiene Colombia, hacer una reforma que no aumente los recaudos tributarios, pues es simplemente una equivocación. Lo segundo está basado sobre argumentos falsos, y aquí quiero plantearte dos cosas volviendo al tema anterior. La tasa nominal de impuestos en Colombia es 38,5%. Se supone que una empresa paga el 38,5% de sus utilidades. Y presentan muchos cuadros, dicen que en Chile es el 20 y pico por ciento, que en otros países el 30%, que el promedio de América Latina es como el 28%, entonces que Colombia tiene las tasas de impuestos más altas de América Latina y que por eso los empresarios no pueden competir. Y eso, por supuesto, es otra mentira a las que nos tiene acostumbrados el gobierno. La tasa teórica es esa,
38,5%. Pero cuando se hace un ejercicio práctico sobre los balances de las empresas, de coger los impuestos que pagan las empresas y dividirlo por las utilidades, se encuentra que la tasa efectiva que pagan es muy distinta. ¿Es cuánto? Fluctúa entre el 22% para algunas empresas, hasta del 22 al 28%. ¿Sí? ¿Y el resto se va en descuentos tributarios? El resto se paga mucho menos por la cantidad de exenciones y descuentos tributarios que tiene el régimen en Colombia y que se han ido creando a lo largo de los años, y muy especialmente pues en el primer gobierno Uribe se crearon varias exenciones que llevan a que realmente los empresarios hoy, a través de muchas gabelas que les da el mismo Estado, paguen una tarifa de impuestos muy por debajo de la teórica o nominal que tienen que pagar. Entonces, desde ese punto de vista, sería mucho más simple, por ejemplo, acabar todas las exenciones tributarias que hay y poner una tarifa del orden de 28%. Al Estado le iría lo mismo, ni ganaría ni perdería, quedaría una cosa equilibrada y nos evitaríamos todos los problemas que hay hoy con exenciones y deducciones. Pero no es cierto que las empresas colombianas paguen hoy impuestos mucho más altos que sus colegas de otros países de América Latina. No me queda claro, entonces en la reforma lo que se hace es bajar la tasa, pero ¿se mantienen las exenciones? No, aquí viene lo curioso. En teoría se eliminan todas las exenciones que hay, lo cual es un aspecto positivo, pero le dan una nueva gabela que vale mucho más que todas las anteriores. La nueva gabela es que le permiten a las empresas descontar de los impuestos el 100% de la inversión que hagan cada año. Es decir, si una empresa invirtió 100 millones de pesos en comprar maquinaria y equipos, entonces lo puede depreciar en ese año para efectos fiscales, de manera que deduce todo como un costo y reduce los impuestos en esa proporción. Entonces elimina o pensaba eliminar, ¿cierto? Porque en el debate y en cada consejo comunal y en cada foro gremial a que va el presidente y que le piden que mantenga una gabela, una exención, él dice que sí. Entonces una cosa es lo que se presentó, otra cosa es lo que hay ahora. Pero en teoría se buscaba eliminar todas las exenciones y cambiarla por esta, la de la deducción del 100% de la inversión, que es grandísima y tiene un costo enorme para el fisco. A ver, los dos puntos que faltan, digamos, por analizar de los que ya hemos mencionado, yo creo que son tal vez de los más importantes. Uno, el de redistributivo, como dice usted. Contrariamente a lo que ha planteado el gobierno, que dice que lo que busca es la equidad y todo eso, lo que tiene claramente es un sentido totalmente regresivo, en el sentido de que se está beneficiando a los grandes capitales, comenzando por las grandes empresas que obviamente aquí en Colombia pertenecen a los grandes capitales. Aquí no hay pequeños accionistas, aquí la gran masa de los colombianos no son accionistas, así es que las exenciones a las grandes empresas son a los grandes capitales, que es a donde se va a disminuir. Por otro lado, están eliminando unos productos de la canasta familiar que son justamente los que afectan a las clases vulnerables. Eliminando unos productos, ¿cómo así? En este momento, imponiéndoles el IVA. Subiéndole el IVA a productos que no lo tenían, que afectan a clase media y clases bajas. Exactamente. Entonces se está grabando lo que estaba desgravado de las clases bajas y se le está bajando el gravamen a lo que tenían que pagar las clases altas. Eso es clarísimamente regresivo, digamos. Pero es equitativo en la medida que los que no pagaban pagan. No. Mire, es totalmente regresivo. De nuevo, una aclaración. Los comentarios que estamos haciendo, y los que hace Juan Manuel, creo que los que hago yo, se refieren a la propuesta original de reforma tributaria que se presentó. Después de eso, ha habido una cantidad de afirmaciones del presidente y del ministro que van a quitar, que van a poner que están haciendo un Frankenstein, ¿cierto? Pero mientras no se sepa la estructura final y la propuesta final, creo que tenemos que seguir hablando de lo primero que había. Y en la propuesta inicial es clarísimo lo que dice Juan Manuel. Están disminuyendo los impuestos de las empresas, se mantiene la exención de impuestos a los rentistas de capital que pagan 0 impuestos, se están aumentando los impuestos a las clases populares a través del IVA, poniéndole el IVA a los productos de la canasta familiar, y se está afectando a las clases medias, eliminando todas las exenciones que tienen los asalariados, de manera que los asalariados van a pagar hoy más impuestos. De hecho, en la exposición de motivos que presenta el ministro, dice que la reforma es neutra
porque se va a bajar en 1 billón de pesos los impuestos que pagan las empresas, 1 billón de pesos, y se va a subir en 1 billón de pesos los impuestos que pagan las personas naturales. Y esas personas naturales que pagan impuestos, de nuevo, no son los rentistas de capital, que están exentos de todo impuesto, sino las clases populares a través del IVA y los asalariados, que son los únicos que pagan impuestos personales en Colombia. A ver, hay una cosa que yo creo que es, para mí es la conclusión de todo el proyecto que se ha presentado. Ninguno de los propósitos, tal vez excepto el de volver competitivo, que es un elemento nuevo dentro de los sistemas tributarios, es un elemento nuevo dentro del sistema de globalización. Los otros elementos no existen. Ya vimos que no hay sentido redistributivo, que no se están buscando nuevos recursos y que no se están incentivando unos sectores en detrimento de otros. Luego, no se sabe lo que se busca, pero sí se sabe el uso que se le está dando. Como dice Mauricio, lo que estamos viendo es que el presidente va a cada gremio o a cada foro, a cada sector a darle gusto, es decir, se convirtió no en un instrumento como son las reformas tributarias para organizar la economía, la tributación, los incentivos a uno u otra cosa, es un sistema de dar el gobierno o el presidente directamente caramelos para lograr un respaldo, una bienvenida en cada uno de los foros a los cuales asiste. Vamos a hacer un corte de comerciales y ya continuamos en reportajes analizando la reforma tributaria. Continuamos en el análisis de la reforma tributaria. Mauricio Cabrera nos tuvo que abandonar y seguimos con Juan Manuel López Caballero. Estaba diciendo que la reforma servía básicamente para que el presidente fuera de foro en foro repartiendo favores a cambio de su imagen. Pues sí, básicamente, digamos, el gran problema y lo que ha creado esta especie de torre de Babel en que los funcionarios se contradicen los unos a los otros, en que incluso se forman peleas, en que hay contradicciones entre lo que es el presupuesto y lo que es la reforma tributaria que se está presentando, nace de que no se sabe claramente para qué es la reforma. Como vimos antes, no es para ninguno de los propósitos normales o convencionales de un sistema tributario. El gobierno dice que uno de los propósitos es el de la competitividad para volverse actor dentro de la globalización, y como lo explicó Mauricio, eso es bastante falso, eso es más que discutible. Con las cifras es comprobable que no es cierto que nosotros tengamos unas tasas más altas que los vecinos, porque la tasa efectiva siempre es diferente de la tasa nominal, y nosotros dentro de nuestro sistema, los descuentos, exenciones, etcétera, hacen que la tasa efectiva sea incluso bastante más baja que la tasa promedio de Latinoamérica. Entonces eso también es falso. El otro argumento que hay es el de la simplificación, pero la simplificación va en dos sentidos: la simplificación para el declarante, en el cual sí puede ser cierto, eso ya es una cosa puramente más formal y menos esencial, menos de la sustancia, que es cambiar los 1000 y pico artículos del estatuto que quieren reducirlos a 280 o a 300, pero la otra simplificación es para el recaudo, es decir, uno de los motivos por los cuales se hacen las reformas es para que el recaudo sea más directo, más sencillo, más concreto, y aquí está sucediendo lo contrario. Es decir, yo creo que es claro que el bajar del 38 al 20 o al 25% del impuesto no va a simplificar su recaudo. Y tampoco va a simplificar su recaudo el disminuir los productos de la canasta familiar de 140 que hay a 38 o a lo que sea, va a ser lo mismo. En cambio sí va a complicar, pero muchísimo, la propuesta inicial también, porque ya sabemos que todo se está cambiando, la propuesta inicial de que a las clases marginadas, a las clases más vulnerables, al Sisbén 1 y al Sisbén 2, se les va a organizar un sistema por medio del cual se les devuelve lo que pagan por el IVA de la canasta familiar. Toca montar todo un instrumento, toca montar todo un sistema más complicado que el recaudo mismo, y todo lo que es así de complicado normalmente es además de más fuente de corrupción que el recaudo mismo. Es decir, la cantidad de problemas que hay ya con el Sisbén, acabamos de ver que eliminaron 6 millones de duplicados del Sisbén.
para ahora que va a ser para repartir dinero directamente, para repartir lo que se recauda en los productos de la canasta familiar que antes no estaban grabados, se va a repartir entre los que queden inscritos, calcule lo que puede ser un sistema de esos. Bueno, y el sentido de reducir los impuestos de los grandes empresarios o de los grandes grupos del país o de las empresas en general es hacerlo competitivo frente al mercado global al que supuestamente Colombia se está inscribiendo, pero eso es realmente válido en el sentido de que los proyectos económicos del presidente y la línea que él representa, neoliberal, que ya está, digamos, un poco trasnochada, pero lo que representa, pues siempre promovió ese tipo de reformas para estimular la inversión y permitir que los empresarios pudieran realmente crecer. Aquí se diría que ya no se está hablando tanto de los inversionistas colombianos, que pues pocas posibilidades tienen de irse, sino sería una forma de atraer inversionistas extranjeros, si fuera cierto. O más correctamente, el raciocinio que está detrás es que los inversionistas extranjeros no están viniendo como deberían venir a este paraíso que describe el gobierno, porque hay un obstáculo adicional que son los altos impuestos. Lo que pasa es que si no es un paraíso no vienen, no es por los altos impuestos, y yo sí creo que no están viniendo es por otra serie de razones, entre ellas y muy principalmente la inestabilidad jurídica, entre ellas la inestabilidad tributaria. Cuando hay una reforma tributaria cada año, y en este caso no solo están haciendo esta, sino ya informaron que se va a hacer otra para un impuesto de guerra, que no la metieron acá, pero que la van a meter el año entrante para un impuesto de guerra, pues obviamente los inversionistas lo único que ven es que hay inestabilidad, que no saben a qué van a venir. Luego, también desde ese aspecto, la persistencia en cambiar las reglas del juego es más un desestímulo que la tasa misma. Bueno, y el impacto en las clases bajas que no pagaban IVA en muchos de los productos, ¿cuál es? Pues que para las clases bajas el IVA es un porcentaje muchísimo más alto de sus ingresos. Es decir, la inequidad no es solo que se grave a los pobres, sino que ese gravamen para ellos es muchísimo más grande que el gravamen para los ricos. Para los ricos que se graven los productos de la canasta familiar o los que se van a gravar en este momento no afecta para nada. A ninguna de las personas de la clase media alta y de la clase alta le importa si le ponen impuestos, no sé, al papel toalete o a la cerveza. Periódicos. La cerveza, los periódicos, esos tienen todos sus regímenes particulares, esos son los que siempre tienen cierto tipo de exenciones o en todo caso de beneficios tributarios. Sí y no. Por ejemplo, la cerveza se supone que no es un beneficio tributario porque no es para ellos, sino tiene un gravamen especial de la cerveza que va directamente al Estado, un gravamen al consumo. Pero digamos, lo que no es eso, sino lo que es la canasta familiar, no afecta para nada el bolsillo de los pudientes. En cambio, afecta gravísimamente el bolsillo de los pobres y sobre todo de los indigentes. ¿Qué otro impacto tiene la reforma tributaria? Pues lamentablemente debería tener un impacto de orientación de la economía hacia ciertos sectores, pero dentro del modelo de libre mercado lo que no debe hacer el Estado es intervenir los sectores, es decir, fomentar tal o cual actividad. Entonces, por ejemplo, en todas partes del mundo el sector rural tiene ciertos respaldos, a veces son subsidios, a veces son exenciones tributarias, porque el sector rural siempre es menos rentable que el sector industrial o que el sector del conocimiento, que los sectores ya más desarrollados de la economía. Entonces lo normal es que si se va a defender el sector rural, se defienda en parte a través, por ejemplo, de exenciones tributarias o de beneficios tributarios de alguna manera. Aquí eso está como lo ordenarían las reglas del libre mercado, que cada cual se defienda como pueda. Entonces los que menos producen, porque necesariamente menos producen, no es solo porque seamos más atrasados. En Estados Unidos el campo produce menos que la industria, en todas partes del mundo el campo produce menos que la industria. Si se dejan dentro de esa libre competencia, van a salir los más perjudicados. Y en este caso el abandono que hay del campo se multiplica, se agranda, digamos, en la medida en que tributariamente no se reconoce ninguna clase de diferenciación respecto a los otros sectores productivos.
Vamos a hacer un corte comerciales y ya continuamos en este análisis de la reforma tributaria con Juan Manuel López. Continuamos en reportajes con Juan Manuel López Caballero y analizando la reforma tributaria y el impacto que puede tener en ustedes, en sus bolsillos. ¿Qué otro aspecto interesante hay? ¿El de las transferencias tal vez? Pues sí, es decir, cuando uno habla del sistema tributario, hay el sistema tributario del gobierno central, pero todos los particulares pagamos además otros tributos regionales, los prediales, los que gravan para beneficio de los entes territoriales. Resulta que se había logrado un acuerdo, pues una norma constitucional que decía que una parte de los recaudos iba directamente a que la administraran los entes regionales, los gobiernos. Los recaudos nacionales de todo tipo de impuestos, excepto los departamentales, son los que se utilizan para aplicar la transferencia a las regiones. Sí, el paquete que recauda el gobierno nacional, que es diferente de lo que recaudan los gobiernos regionales, tiene una parte destinada obligatoriamente a transferirlo a los gobiernos regionales para que ellos además obligatoriamente lo destinen específicamente a la salud, a la educación y a la purificación de aguas. Entonces, la otra cosa que está sucediendo simultáneamente, digamos, es que el gobierno está presentando un proyecto para disminuir, en la práctica casi que eliminar las transferencias, es decir, que el recaudo que se está haciendo vuelva a ser discrecional, tanto en su manejo, porque son ellos los como que lo van a manejar el gobierno central, como en su destinación. Pero si es una norma constitucional, ¿cómo lo puede eliminar? Mediante una reforma constitucional. Están presentando un acto legislativo, ya estamos en un sistema transicional, en que se difirió lo que debía ser el incremento, que debía incrementarse por lo demás con el incremento del total del recaudo, era proporcional al total del recaudo lo que se debía transferir. Ahora se están tratando de, ya redujeron una parte y quieren reducir lo que quedó diferido para, repito, tener el control desde el gobierno central sin que haya ninguna razón valedera, es decir, argumentar que es que los gobiernos regionales no son confiables. Si ese argumento fuera válido, tocaba eliminar los gobiernos regionales simplemente. Y el central también. Sí, por eso, y decir que es que son corruptos o que son incapaces. Lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno central es igual de corrupto o más corrupto y más incapaz, especialmente en el sector salud, por ejemplo, y bastante en el sector educación, que son los que están recibiendo el grueso de ese traslado tributario. Entonces, en otras partes, digamos, cuando se está descentralizando, porque acordémonos que el proceso que vive Colombia ha tratado de ser uno de descentralización, cuando se está descentralizando, aumentan los tributos regionales y disminuyen los tributos centrales. La forma que se usó aquí no fue que directamente cobraran esos tributos las regiones, sino que se hiciera el traslado, que lo recaudara el gobierno nacional, pero le diera el traslado. Y eso es lo que se está rompiendo simultáneamente. ¿Hacia dónde? Hacia una concentración de poder en la presidencia. O sea, que esos recursos de educación, salud y purificación de aguas los va a administrar directamente el gobierno en Bogotá y los municipios van a perder la administración de los recursos, pero sigue siendo el monto igual. Sigue siendo el monto igual, pero además de que lo va a administrar otra entidad que ya es el gobierno central, ya no van a estar destinados específicamente a eso, sino van a entrar dentro del paquete general del presupuesto nacional. O sea, quedan sujetos a la politiquería y la corrupción. Exactamente, es igual que señalaba antes que el presidente ha usado la reforma para repartir caramelos en todos los foros, también va a poder repartir ahora el presupuesto que se destinaba a esos propósitos en sus diferentes actividades para donde necesite tener más o menos respaldos. Usted que ya se está destacando como un analista antigobiernista, ¿cuál es el sentido, hablando desde la economía política de esta reforma? ¿Qué busca el presidente con estos cambios? ¿Afianzar a la clase más rica del país? A ver, primero no me calificaría necesariamente antigobiernista. Considero que el modelo que se está aplicando es el que lleva a estas consecuencias y lo que está haciendo el gobierno es aplicando el modelo.
hablábamos de ese libre mercado, de esa libre competencia, de esa globalización, todos esos elementos son hasta cierto punto consistentes con las propuestas que se están haciendo. Ahora, simultáneamente hay en eso puede ser que sí sea algo político, simultáneamente el presidente está utilizando eso para concentrar más poder. Repito, lo que se está haciendo con la reforma tributaria no se sabe qué propósito tiene, pero sí qué uso se le está dando. O sea, el modelo es un modelo de centralización alrededor del presidente de la República y no un modelo de democratización del país para utilizar los recursos que se recaudan con el pago de los tributos de todos los colombianos. No, el modelo no es centralizando alrededor del presidente, sino el modelo es dejando que todo el mundo compita en condiciones de igualdad. No, el modelo es lo que llaman. digo. El modelo tributario en este momento, como no se le debe dar ninguna orientación dentro del concepto general del libre cambio, el modelo tributario está aplicando que cada cual argumente y defienda su propia posición y que en esas condiciones el presidente es el soberano que, como no hay ningún referencial de por qué o para qué se hace la reforma, decide generosamente a quién sí y a quién no le da gusto. En ese sentido es que se produce la centralización del poder, pero porque el modelo dice, no, es que no hay que darle a nadie, no hay ninguna razón para darle a los unos o a los otros, porque el libre mercado dice que todos deben competir sin necesidad de intervención estatal. El soberano presidente. Juan Manuel López, muchísimas gracias también a Mauricio Cabrera, que tuvo que retirarse, y nos vemos el próximo viernes en Reportajes. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Proyecto para disminuir, en la práctica casi que eliminar las transferencias, es decir, que el recaudo que se está haciendo vuelva a ser discrecional, tanto en su manejo, porque son ellos los que lo van a manejar el gobierno central, como en su destinación. Pero si es una norma constitucional, ¿cómo lo puede eliminar? Mediante una reforma constitucional. Están presentando un acto legislativo, ya estamos en un sistema transicional, en que se difirió lo que debía ser el incremento, que debía incrementarse por lo demás con el incremento del total del recaudo, era proporcional al total del recaudo lo que se debía transferir. Ahora se están tratando ya redujeron una parte y quieren reducir lo que quedó diferido para, repito, tener el control desde el gobierno central sin que haya ninguna razón valedera, es decir, argumentar que es que los gobiernos regionales no son confiables. Si ese argumento fuera válido, tocaba eliminar los gobiernos regionales simplemente. Y el central también. Sí, por eso, y decir que es que son corruptos o que son incapaces. Lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno central es igual de corrupto o más corrupto y más incapaz, especialmente en el sector salud, por ejemplo, y bastante en el sector educación, que son los que están recibiendo el grueso de ese traslado tributario. Entonces, en otras partes, digamos, cuando se está descentralizando, porque acordémonos que el proceso que vive Colombia ha tratado de ser uno de descentralización, cuando se está descentralizando, aumentan los tributos regionales y disminuyen los tributos centrales. La forma que se usó aquí no fue que directamente cobraran esos tributos las regiones, sino que se hiciera el traslado, que lo recaudara el gobierno nacional, pero le diera el traslado. Y eso es lo que se está rompiendo simultáneamente. ¿Hacia dónde? Hacia una concentración de poder en la presidencia. O sea, que esos recursos de educación, salud y purificación de aguas los va a administrar directamente el gobierno en Bogotá y los municipios van a perder la administración de los recursos, pero sigue siendo el monto igual. Sigue siendo el monto igual, pero además de que lo va a administrar otra entidad que ya es el gobierno central, ya no van a estar destinados específicamente a eso, sino van a entrar dentro del paquete general del presupuesto nacional. O sea, quedan sujetos a la politiquería y la corrupción. Exactamente, es igual que señalaba antes que el presidente ha usado la reforma para repartir caramelos en todos los foros, también va a poder repartir ahora el presupuesto que
que se destinaba a esos propósitos en sus diferentes actividades para donde necesite tener más o menos respaldos. Usted que ya se está destacando como un analista antigobiernista, ¿cuál es el sentido, hablando desde la economía política de esta reforma? ¿Qué busca el presidente con estos cambios? ¿Afianzar a la clase más rica del país? Del 22 al 28%. ¿Sí? ¿Y el resto se va en descuentos tributarios? El resto se paga mucho menos por la cantidad de exenciones y descuentos tributarios que tiene el régimen en Colombia y que se han ido creando a lo largo de los años, y muy especialmente pues en el primer gobierno Uribe se crearon varias exenciones que llevan a que realmente los empresarios hoy, a través de muchas gabelas que les da el mismo Estado, paguen una tarifa de impuestos muy por debajo de la teórica o nominal que tienen que pagar. Entonces, desde ese punto de vista, sería mucho más simple, por ejemplo, acabar todas las exenciones tributarias que hay y poner una tarifa del orden de 28%. Al Estado le iría lo mismo, ni ganaría ni perdería, quedaría una cosa equilibrada y nos evitaríamos todos los problemas que hay hoy con exenciones y deducciones. Pero no es cierto que las empresas colombianas paguen hoy impuestos mucho más altos que sus colegas de otros países de América Latina. No me queda claro, entonces en la reforma lo que se hace es bajar la tasa, pero ¿se mantienen las exenciones? No, aquí viene lo curioso. En teoría se eliminan todas las exenciones que hay, lo cual es un aspecto positivo, pero le dan una nueva gabela que vale mucho más que todas las anteriores. La nueva gabela es que le permiten a las empresas descontar de los impuestos el 100% de la inversión que hagan cada año. Es decir, si una empresa invirtió 100 millones de pesos en comprar maquinaria y equipos, entonces lo puede depreciar en ese año para efectos fiscales, de manera que deduce todo como un costo y reduce los impuestos en esa proporción. Entonces elimina o pensaba eliminar, ¿cierto? Porque en el debate y en cada consejo comunal y en cada foro gremial a que va el presidente y que le piden que mantenga una gabela, una exención, él dice que sí. Entonces una cosa es lo que se presentó, otra cosa es lo que hay ahora. Pero en teoría se buscaba eliminar todas las exenciones y cambiarla por esta, la de la deducción del 100% de la inversión, que es grandísima y tiene un costo enorme para el fisco. A ver, los dos puntos que faltan, digamos, por analizar de los que ya hemos mencionado, yo creo que son tal vez de los más importantes. Uno, el de redistributivo, como dice usted. Contrariamente a lo que ha planteado el gobierno, que dice que lo que busca es la equidad y todo eso, lo que tiene claramente es un sentido totalmente regresivo, en el sentido de que se está beneficiando a los grandes capitales, comenzando por las grandes empresas que obviamente aquí en Colombia pertenecen a los grandes capitales. Aquí no hay pequeños accionistas, aquí la gran masa de los colombianos no son accionistas, así es que las exenciones a las grandes empresas son a los grandes capitales, que es a donde se va a disminuir. Otros dicen que en Chile es el 20 y pico por ciento, que en otros países el 30%, que el promedio de América Latina es como el 28%, entonces que Colombia tiene las tasas de impuestos más altas de América Latina y que por eso los empresarios no pueden competir. Y eso, por supuesto, es otra mentira a las que nos tiene acostumbrados el gobierno. La tasa teórica es esa, 38,5%, pero cuando se hace un ejercicio práctico sobre los balances de las empresas, de coger los impuestos que pagan las empresas y dividirlo por las utilidades, se encuentra que la tasa efectiva que pagan es muy distinta. ¿Es cuánto? Fluctúa entre el 22% para algunas empresas, hasta del 22 al 28%. ¿Sí? ¿Y el resto se va en descuentos tributarios? El resto se paga mucho menos por la cantidad de exenciones y descuentos tributarios que tiene el régimen en Colombia y que se han ido creando a lo largo de los años, y muy especialmente pues en el primer gobierno Uribe se crearon varias exenciones que llevan a que realmente los empresarios hoy, a través de muchas gabelas que les da el mismo Estado, paguen una tarifa de impuestos muy por debajo de la teórica o nominal que tienen que pagar. Entonces, desde ese punto de vista, sería mucho más simple, por ejemplo, acabar todas las exenciones tributarias que hay y poner una tarifa del orden de 28%. Al Estado le iría lo mismo, ni ganaría ni perdería, quedaría una cosa equilibrada
y nos evitaríamos todos los problemas que hay hoy con exenciones y deducciones. Pero no es cierto que las empresas colombianas paguen hoy impuestos mucho más altos que sus colegas de otros países de América Latina. No me queda claro, entonces en la reforma lo que se hace es bajar la tasa, pero ¿se mantienen las exenciones? No, aquí viene lo curioso. En teoría se eliminan todas las exenciones que hay, lo cual es un aspecto positivo, pero le dan una nueva gabela que vale mucho más que todas las anteriores. La nueva gabela es que le permiten a las empresas descontar de los impuestos el 100% de la inversión que hagan cada año. Es decir, si una empresa invirtió 100 millones de pesos en comprar maquinaria y equipos, entonces lo puede depreciar en ese año para efectos fiscales, de manera que deduce todo como un costo y reduce los impuestos en esa proporción. Entonces elimina o pensaba eliminar, ¿cierto? Porque en el debate y en cada consejo comunal y en cada foro gremial a que va el presidente y que le piden que mantenga una gabela, una exención, él dice que sí. Entonces una cosa es lo que se presentó, otra cosa es lo que hay ahora. Pero en teoría se buscaba eliminar todas las exenciones y cambiarla por esta, la de la deducción del 100% de la inversión, que es grandísima y tiene un costo enorme para el fisco. A ver, los dos puntos que faltan, digamos, por analizar de los que ya hemos mencionado, de que a las clases marginadas, a las clases más vulnerables, al Sisbén 1 y al Sisbén 2, se les va a organizar un sistema por medio del cual se les devuelve lo que pagan por el IVA de la canasta familiar. Toca montar todo un instrumento, toca montar todo un sistema más complicado que el recaudo mismo, y todo lo que es así de complicado normalmente es además de más fuente de corrupción que el recaudo mismo. Es decir, la cantidad de problemas que hay ya con el Sisbén, acabamos de ver que eliminaron 6 millones de duplicados del Sisbén, ahora que va a ser para repartir dinero directamente, para repartir lo que se recauda en los productos de la canasta familiar que antes no estaban grabados, se va a repartir entre los que queden inscritos. Calcule lo que puede ser un sistema de esos. Bueno, y el sentido de reducir los impuestos de los grandes empresarios o de los grandes grupos del país o de las empresas en general es hacerlo competitivo frente al mercado global al que supuestamente Colombia se está inscribiendo. Pero eso es realmente válido en el sentido de que los proyectos económicos del presidente y la línea que él representa, neoliberal, que ya está, digamos, un poco trasnochada, pero lo que representa, pues siempre promovió ese tipo de reformas para estimular la inversión y permitir que los empresarios pudieran realmente crecer. Aquí se diría que ya no se está hablando tanto de los inversionistas colombianos, que pues pocas posibilidades tienen de irse, sino sería una forma de atraer inversionistas extranjeros, si fuera cierto. O más correctamente, el raciocinio que está detrás es que los inversionistas extranjeros no están viniendo como deberían venir a este paraíso que describe el gobierno, porque hay un obstáculo adicional que son los altos impuestos. Lo que pasa es que si no es un paraíso no vienen, no es por los altos impuestos, y yo sí creo que no están viniendo es por otra serie de razones, entre ellas y muy principalmente la inestabilidad jurídica, entre ellas la inestabilidad tributaria. Cuando hay una reforma tributaria cada año, y en este caso no solo están haciendo esta, sino ya informaron que se va a hacer otra para un impuesto de guerra, que no la metieron acá, pero que la van a meter el año entrante para un impuesto de guerra, pues obviamente los inversionistas lo único que ven es que hay inestabilidad, que no saben a qué van a venir. Luego, también desde ese aspecto, la persistencia en cambiar las reglas del juego es más un desestímulo que la tasa misma. Bueno, y el impacto en las clases bajas que no pagaban IVA en muchos de los productos, ¿cuáles? Pues que para las clases bajas el IVA es un porcentaje muchísimo más alto de sus ingresos. Es decir, la inequidad no es solo que se grave a los pobres, sino que ese gravamen para... Una pretensión equivocada, porque no es cierto que en Colombia se paguen los impuestos más altos del continente americano como pretende afirmar el gobierno. ¿Qué dice el doctor Juan Manuel López? Pues esos dos puntos medio me sorprenden, no porque no los comparta, sino porque creo que sí pueden ser verdad, pero no es la esencia misma de lo que debe ser una reforma tributaria o un sistema tributario. Es decir, un sistema tributario tiene tres funciones básicas:
La primera, la más obvia, es la de buscar recursos para el Estado, para el funcionamiento del Estado. Una segunda que se puede llamar económica, que es promover ciertos sectores y reconocer, digamos, que otros no son competitivos y dejarlos un poco de lado, es decir, organizar la economía para que haya sectores favorecidos y sectores desfavorecidos según lo que sea el modelo que se está buscando de, por ejemplo, si es de exportaciones, unos beneficios tributarios para los exportadores, pues lo más elemental como ejemplo sería eso. Y el tercero, que tal vez debía ser el más importante, es el de equilibrar las cargas sociales de tal manera que los más ricos paguen más para que reciban ese mayor pago los más vulnerables y los menos beneficiados. Esa es la esencia misma de lo que debe ser un sistema tributario. En este caso tenemos que hay una reducción de la última parte que usted ha dicho, que es también uno de los puntos que ha dicho Mauricio Cabrera, que se reduce el impuesto a los más ricos, a las empresas más grandes, pero dice Mauricio que no es cierto que en Colombia se paguen tasas mucho más altas que en el resto del continente. A ver, quiero coger la cascarita que planteó Juan Manuel. Los tres argumentos que dice él son absolutamente ciertos, y es lo que dicen los libros de texto que deben ser las reformas tributarias, pero expresamente el gobierno ha dicho que no va a buscar dos de ellos. Primero, ha planteado que quiere hacer una reforma neutra en términos fiscales, es decir, contrario a las de los 15 últimos años, no es una reforma que vaya a buscar aumentar los recaudos del gobierno, sino quiere mantenerlos iguales, pero distribuirlos distintos, ¿sí? Y segundo, respecto... ¿A costa de quién? Ya voy al tema distributivo. Lo segundo es que argumenta el ministro de Hacienda que esta es una reforma progresiva en el sentido que va a poner a pagar más a los que tienen más y a disminuirle los impuestos a los que tienen menos. Lo primero, pues, es una osadía, dado el déficit fiscal que tiene Colombia, hacer una reforma que no aumente los recaudos tributarios, pues es simplemente una equivocación. Lo segundo está basado sobre argumentos falsos, y aquí quiero plantearte dos cosas volviendo al tema anterior. La tasa nominal de impuestos en Colombia es 38,5%. Es una constitucional que decía que una parte de los recaudos iba directamente a que la administraran los entes regionales, los gobiernos. Los recaudos nacionales de todo tipo de impuestos, excepto los departamentales, son los que se utilizan para aplicar la transferencia a las regiones. Sí, el paquete que recauda el gobierno nacional, que es diferente de lo que recaudan los gobiernos regionales, tiene una parte destinada obligatoriamente a transferirlo a los gobiernos regionales para que ellos además obligatoriamente lo destinen específicamente a la salud, a la educación y a la purificación de aguas. Entonces, la otra cosa que está sucediendo simultáneamente, digamos, es que el gobierno está presentando un proyecto para disminuir, en la práctica casi que eliminar las transferencias, es decir, que el recaudo que se está haciendo vuelva a ser discrecional, tanto en su manejo, porque son ellos los que lo van a manejar el gobierno central, como en su destinación. Pero si es una norma constitucional, ¿cómo lo puede eliminar? Mediante una reforma constitucional. Están presentando un acto legislativo, ya estamos en un sistema transicional, en que se difirió lo que debía ser el incremento, que debía incrementarse por lo demás con el incremento del total del recaudo, era proporcional al total del recaudo lo que se debía transferir. Ahora se están tratando de, ya redujeron una parte y quieren reducir lo que quedó diferido para, repito, tener el control desde el gobierno central sin que haya ninguna razón valedera, es decir, argumentar que es que los gobiernos regionales no son confiables. Si ese argumento fuera válido, tocaba eliminar los gobiernos regionales simplemente. Y el central también. Sí, por eso, y decir que es que son corruptos o que son incapaces. Lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno central es igual de corrupto o más corrupto y más incapaz, especialmente en el sector salud, por ejemplo, y bastante en el sector educación, que son los que están recibiendo el grueso de ese traslado tributario. Entonces, en otras partes, digamos, cuando se está descentralizando, porque acordémonos que el proceso que vive Colombia ha tratado de ser uno de descentralización, cuando se está descentralizando,
aumentan los tributos regionales y disminuyen los tributos centrales. La forma que se usó aquí no fue que directamente cobraran esos tributos las regiones, sino que se hiciera el traslado, que lo recaudara el gobierno nacional, pero le diera el traslado. Y eso es lo que se está rompiendo simultáneamente. ¿Hacia dónde? Hacia una concentración de poder en la presidencia. O sea, que esos recursos de educación, salud y purificación de aguas los va a administrar directamente el gobierno en Bogotá y los municipios van a perder la administración de los recursos, pero siguen siendo